tributario dice, pues el poder tributario es como el oxígeno para los seres vivientes. ¿Ya se imaginan ustedes la magnitud de esto para poder determinar de alguna manera este tipo de situaciones? La otra característica es indelegable. En realidad, este aspecto está íntimamente vinculado al anterior y reconoce un igual fundamento. Renunciar al poder tributario importaría desprenderse de un derecho en forma absoluta y total. Permítanme un momentito que vamos a ver. Permítanme que... Vamos a ver aquí. Bueno, aquí estamos. Entonces, yo les digo que renunciar importaría desprenderse de un derecho en forma absoluta y total. Delegar importaría transferirlo a un tercero de manera transitoria. Entonces, des en cuenta usted, dice delegar importaría transferirlo a un tercero de manera transitoria. O sea, por eso es que esta característica abarca que es indelegable el poder tributario. La otra característica es que es originario. ¿De quién es originario? Del Estado. ¿En qué nosotros apoyamos esta situación? En que el poder tributario nace con el Estado mismo, no nace de nadie más. Cuando el Estado se crió con poder tributario. ¿Y qué era ese poder tributario? Ese poder de coacción que se puede aplicar y que se puede aplicar lógicamente a todos los contribuyentes de un país que están obligados a pagar impuestos para que lo hagan, porque de una manera más sencilla no se va a lograr el pago del impuesto. Luego tenemos territorial. Aquí se nos fue una R, como que nos picamos poniendo R. Territorial. El poder tributario se aplica en el territorio del país. Y para nosotros, si ustedes miran el mapa de Guatemala, saben qué es lo que tenemos. Nosotros no podemos pretender que nuestro poder tributario salga fuera de las fronteras nacionales. El Salvador tiene sus leyes, El Salvador tiene su poder tributario y se aplica en el territorio determinado. México tiene sus propias leyes y se aplica de una manera clara en el territorio nacional. Clases de poder tributario. Las clases de poder tributario que señalan la mayoría de tratadistas son dos. ¿Y cuáles son esas dos clases de poder tributario? El originario y el delegado. O sea, los tratadistas han estudiado estos dos temas durante muchas horas de estudio y han llegado a esa decisión, a que el poder tributario tiene dos clases. ¿Cuáles son esas clases? Originario y derivado. ¿Cuándo es originario?
cuando nace originalmente de la Constitución y por lo tanto no se recibe de ninguna otra entidad. Entonces aquí nosotros volvemos a este aspecto que el poder tributario es del Estado. El Estado lo produce y solo deja de funcionar o deja de existir cuando el Estado desaparece. Pero el Estado sí puede delegarlo y es cuando la entidad política lo posee porque le ha sido transmitido a su vez por otra entidad que tiene poder originario. Yo les preguntaría, por ejemplo, cómo es que las municipalidades pueden cobrar el impuesto único sobre inmuebles, porque el Estado le ha dado esa delegación del poder tributario del Estado. Y este, lógicamente, se llama delegado. También vamos a hablar hoy del impuesto único. Yo no sé si ustedes están claros, pero hace unos años había un candidato a presidente que hablaba de que en un solo gravamen iba a concentrar la mayoría de impuestos que existen en el país. Este es un tema que ha sido discutido muchas veces, pero lo que quiero que tengan claro es que este impuesto único era como la suma de todos los impuestos existentes. Si nosotros nos ponemos a ver qué impuestos existentes son los que tenemos nosotros, se dan cuenta que tenemos IVA, que tenemos impuestos sobre la renta, que tenemos el impuesto único sobre, perdón, ese no lo contemos porque lo cobran las municipalidades, el impuesto de circulación de vehículos, tenemos por lo menos 10 impuestos. Entonces, la pretensión era cobrarlos en un solo impuesto. Naturalmente, esto genera una serie de problemas que a lo largo de la doctrina ha sido estudiado este aspecto. Impuesto único. Una de las cuestiones que en el campo de las finanzas públicas se ha presentado como una novedad es la que se refiere a establecer un impuesto único que proporcione al Estado todos los recursos necesarios que necesita y que sustituya los diversos gravámenes existentes. Decían ellos en su momento, con la ventaja de ser simple el costo de su recaudación. A lo largo del tiempo se han dado varias situaciones. ¿Cuáles son esas situaciones que se han dado en relación al impuesto único? En el siglo XVI nosotros encontramos a Juan Bodino. Juan Bodino desde el siglo XVI sostuvo que además de los impuestos aduaneros, solo debería de existir en Francia un gran impuesto al rédito. Esos son como los antecedentes del impuesto. En 1576, bajo el reinado de Enrique III, se sometió a los Estados Generales el proyecto de establecer un proyecto de impuesto único sobre la renta. Pero ¿qué sucedió aquí? Que el impuesto fue rechazado. En el siglo XVII, Hobbes y Petty se muestran partidarios de un impuesto general sobre el gasto para realizar el ideal de igualdad y universalidad en la tributación, o tampoco cuajó, también fue rechazado. En 1667 está Chamberlain quien propone el establecimiento de un impuesto elevado y extraordinario sobre todos los objetos que son causa de exceso o lujo, desenfreno, de pereza y de vanidad o de corrupción, de las costumbres. Se debe gravar a las personas en la medida en que sus extravagancias excedan al empleo decente y necesario de los objetos de consumo.
Vamos a esperar que Flavio Gutiérrez nos apague su micrófono, si es tan amable. También tenemos a Boyce Hilbert en The Time en 1967 y Le Factum en Francia en 1707. Estos propusieron la sustitución por un impuesto territorial único de todos los impuestos directos y la mayor parte de los indirectos, conservando solo la gabela y las tallas tarifadas que debían construir un impuesto que recayera sobre el capital y sobre la renta. Posteriormente, en el año de 1701, permítanme, solo voy a ver un mensaje que me está entrando en la coordinación. Vamos a ver si no es algo que yo les tengo que anunciar a ustedes. Permítanme. Permítanme. No. Perdón. Entonces dice que posteriormente, en el año de 1701, el mariscal Sebastián Lepestre Vauban propuso la creación de un impuesto de 1/10 sobre todos los frutos de la tierra, por una parte, y sobre todo aquello que sea renta de los hombres por la otra. Pretendía gravar a todos sin excepciones. Permítanme un momentito, por favor. A ver, permítanme. No me cuelgue. A ver, permítanme. Permítanme, por favorcito, que me están poniendo a mandar una cosa aquí. Permítanme. Bueno, permítanme entonces. Repitiendo, de una vez le voy a dar ingreso aquí de alguien si quiere ingreso y ya todos continuamos. Permítanme. Aquí estamos. Bueno, perdónenme, aquí estamos. Entonces, posteriormente, en el año de 1701, el mariscal Sebastián Lepestre Baumbach propuso la creación de un impuesto de 1/10 sobre todos los frutos de la tierra, por una parte, y sobre todo aquello que sea renta de los hombres por la otra. Él pretendía gravar a todos sin excepción. El impuesto debía ser único en lo posible y debía cobrarse sobre 4 diferentes fondos. El primer fondo que él pretendía cobrar era el que consistía en un gravamen hasta de 1/10 de los frutos de la tierra, cualquiera que fuera su naturaleza: el trigo, los vinos, la madera, los pastos. Debía pagarse en especies, sustituyendo a las tallas, las ayudas, aduanas de provincia, décimos, etcétera. El segundo fondo comprendía el 10 de las rentas de las casas, de las vías y ciudades de reino,
de los molinos, de toda especie de la industria y de las rentas derivas, decían ellos, pero era de las rentas derivadas, de los préstamos, sueldos, pensiones y de toda otra clase de rentas no comprendidas en el primer fondo. El tercer fondo era el impuesto sobre la sal, que debe ser muy moderado. Y el cuarto fondo lo llamaba él la renta fija y estaba formada por 3 grupos de ingresos. ¿Cómo se quedó esta pretensión? Sin efecto, porque nunca se pudo consolidar. En 1743 apareció Matthew Decker y él, con esa idea loca que tenía de crear otro impuesto único solo que lo que él planteó era un impuesto sobre los edificios, exceptuando la clase pobre. El comercio quedaría libre de gravámenes. Orsini consideraba, siguiendo la misma idea, que el impuesto se debía establecer según el número de ventanas, porque las casas pobres tenían pocas y muchas las de los ricos. A mediados del siglo XVIII apareció la escuela de los fisiócratas, que sostenía los 4 puntos siguientes. Siempre todos con esas ideas absurdas, pero no llegando a ninguna conclusión. ¿Qué decían los fisiócratas? En primer lugar, existen leyes fundamentales de las sociedades humanas y sobre todo una ley dinámica que establece la tendencia de los salarios de no sobrepasar ciertos límites. Hay una ley natural del interés de los capitales, el cual tiende a establecerse en un nivel fijo invariable. Luego, por ser los salarios y los intereses fijados para el efecto de las leyes naturales, el valor de los productos está de antemano encerrado en límites determinados. La única industria que da un producto neto es la agrícola, porque las otras no hacen crecer las riquezas materiales, mientras aquella es la única que las aumenta. Toda riqueza procede directa o indirectamente de la tierra, por lo que afectando a la tierra con un impuesto se podrían eliminar todas otras imposiciones. Los fisiócratas fueron muy atacados porque si ustedes miran realmente ese planteamiento era una locura. Voy a parar un momentito porque necesito ingresar a alguien aquí. Voy a parar nada más y ya. La última parada porque ya debieron de haber entrado todos. Entonces ya le di ingreso, ya ahorita ya no los vuelvo a molestar. Entonces, como les digo, los fisiócratas fueron atacados. ¿Por qué fueron atacados? Porque era una locura lo que estaban proponiendo. Entonces dice, pero el más violento de sus enemigos era Voltaire, que escribió el cuento llamado El hombre de los 40 escudos, que constituye la más severa crítica, no solo contra los fisiócratas, no solo contra los fisiócratas, permítanme, no solo contra los fisiócratas, ahora sí, sino el general contra la teoría del impuesto único, que resumido decía lo siguiente: me complazco, no vayan a creer que es una falta de ortografía mía, así lo puso él, me complazco en hacer saber al universo que poseo una tierra que valdría 40 escudos al año y a no ser por los impuestos. Pero a pesar de las críticas, la tesis de los fisiócratas fue puesta en práctica en 3 comunas del Principado de Margrave de Baden, en 2 duros 4 años que fueron de 1772 a 1776 y en la tercera duró hasta 1802, provocando una crisis en el valor de la tierra. Bajo el reinado de Luis XV y siendo ministro de Finanzas, M. de Mauchat, se decretó el impuesto único sobre la renta por edicto de mayo de 1749.
fijándose en un vienteado de todas las rentas sin distinción de clase, pero fue atacado y provocó la caída del ministro. M. Menier propuso el establecimiento de un impuesto único sobre el capital. Parte de que la base del impuesto representa poner en juego y en el costo de explotación del capital nacional. En los últimos tiempos, ha tenido gran influencia con su teoría del impuesto único el norteamericano Henry George. Él lo estudió en un libro que se llama Progreso y Miseria. Y este sistema tuvo gran influencia y trató de aplicarse en diversos países. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue el fracaso. Con toda esta historia que me imagino que ustedes no la tienen clara, yo les diría, no se pierdan en la historia. Pero en esto sí tienen que estar bien claros. ¿Y cuál es esto que tiene que estar bien claros? Que esa idea a través de los tiempos ha sido irrealizable. Miremos lo que decían estos, imagínense, y a nosotros nos los estaban contando como un gran proyecto que llenaría muchas situaciones. Dice, hemos visto cómo en diversas épocas se ha expresado la conveniencia de establecer un impuesto único. Esta idea es casi una ilusión, o mejor dicho, un ideal, porque su realización es imposible por las diversas consideraciones. Esto es lo que quiero yo que ustedes le pongan énfasis y lo mediten. No esa historia de todos los intentos en poner un impuesto único que nunca se logró, sino que esto, ¿por qué no se puede realizar? Que eso es lo que nos importa. En primer lugar, los impuestos deben de obedecer a dos principios fundamentales. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Generalidad y uniformidad. Es decir, al principio de justicia. Y este principio de justicia no puede realizarse a través del impuesto único. Esto sí es importante. Los impuestos deben de obedecer a los principios de generalidad y uniformidad. Resumido, es decir, al principio de justicia. Este principio no puede realizarse a través del impuesto único. Hemos visto también la necesidad de la elasticidad de los impuestos, es decir, que puedan responder a un aumento de las cuotas, con un aumento en el rendimiento. Y esa característica no la... Keila Soto. Entonces, es decir, que puedan responder a un aumento de las cuotas, con un aumento en el rendimiento. Y esa característica no la tienen todos los impuestos. Y si existiera un impuesto único que la tuviera, el aumento de las cuotas sería demasiado alto y sensible, lo que como consecuencia provocaría evasiones. También resulta que de existir un solo impuesto, en caso de una crisis que afecte solo a la actividad gravada, el Estado lo resentiría fuertemente, en tanto que si existe un sistema, le bastará con aumentar los impuestos sobre las actividades no afectadas por las crisis para compensar los resultados de esta. Por otra parte, un impuesto único sería demasiado pesado, por lo que para los que tuvieran que pagarlo. Imagínense ustedes, solo sumemos todas las tasas que implican los impuestos que tenemos hoy, y si ustedes miran, los impuestos los vamos pagando como por bisacuotas. Digamos, al principio del año, ¿qué tenemos? El impuesto sobre la renta. Eso es lo que tenemos básicamente.
Y así vamos, que ahorita hasta julio tenemos el impuesto único sobre inmuebles y vamos como por partes y por pasos. Ahora, si todo esto lo tuviéramos que pagar, ¿qué implicaría ese pago? Entonces, porque para poder sustituir el rendimiento de todos los impuestos por uno, solo serían necesarias cuotas excesivamente altas que no podrían ser soportadas conscientemente por los causantes. Dado los múltiples aspectos de la vida contemporánea, sería imposible establecer un solo impuesto que en forma justa gravar el rendimiento de todas estas actividades. En conclusión, y eso me interesa que lo tengan bien clarito, debe rechazarse por irrealizable el ideal del impuesto único. Y aún si es posible establecer como un gravamen fundamental un gran impuesto sobre la renta, pero auxiliado por otros gravámenes, para no hacer demasiado fuerte su impacto en las economías individuales, dadas las gigantescas necesidades estatales. Esto es un resumen extraído del libro Manual de las Finanzas Públicas de Manuel Batus Benavente. Con esto terminaríamos prácticamente el impuesto único y hoy comenzarían las tasas. Entonces, les digo preguntas, comentarios, dudas en lo que yo miro si le tengo que dar ingreso a alguna persona, dudas, comentarios. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, entonces vamos a comenzar el tema de las tasas. Y aquí es importante hacer una consideración. ¿Y cuál es esa, prácticamente, cuál es esa consideración? Que las tasas solo están en el ámbito doctrinario. La doctrina incluye a las tasas. Nos hace una descripción muy lógica de las tasas, pero cuando nosotros revisamos nuestra ley, que nuestra ley es el Código Tributario, las tasas no están incluidas en el Código Tributario. Pero sí tenemos que ser reales que existen las tasas, pero las tasas están bajo esa caparazón del Código Municipal y los municipios son los encargados de crearlas. Naturalmente tendrán que publicarse en el diario oficial y hay muchas que las han declarado las municipalidades, presentan las inconstitucionales y se queda sin efecto. ¿Cuál es la razón de que no estuvieran las tasas incluidas? Porque se pensó que tenía muchas cosas parecido con los arbitrios y se pensó también que iba a haber un código tributario municipal. Pero ustedes saben que el problema que nosotros tenemos aquí es que todo lo comenzamos, pero nada lo terminamos. Y esos son los efectos precisamente de este tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros hablamos de las tasas, por favor, no existe en la ley, solo existe desde el campo doctrinario. Aquí vamos a hacer una reflexión que señala Héctor Villegas. Sí, Jocelyn, en mi Migdia. Licenciada, disculpe, no está presentando. Sí, estoy presentando. ¿No la mira? Yo no la veo. No la mira ninguno. No, no se ve. No se No, mira. licenciada. Vale. Miremos ahorita si miran un poquito. Vamos a ver. Ahora sí, licenciada, Ahora gracias. sí. Va. Entonces me voy a regresar solo con esta lámina que dice tasa, definición, características y clasificación. Desde el punto de vista doctrinario se incluye las tasas, desde el punto de vista legal no está incluido en el Código Tributario. Aquí vamos a tomar lo que dice Héctor Villegas. Gracias por haberme dicho, Jocelyn. La tasa es un tributo vinculado, dice él. Entonces nosotros nos tendremos que explicar qué es eso de un tributo vinculado. Esto lo que significa es que hay un hecho o una circunstancia del contribuyente que se integra con una actividad o gasto a cargo del Estado, que de alguna forma afecta a dicho contribuyente. La obligación de las tasas surge ante el mero goce
o aprovechamiento de los servicios públicos por el obligado, sin que interese su requerimiento de tales servicios ni su beneficio como consecuencia. La tasa es considerado por algunos como el tributo que mayores discrepancias y diferencias ha causado y que es el que presenta mayor dificultad en los efectos de su caracterización. Y por eso precisamente es que sabiendo todo esto, se quedó afuera del Código Tributario. ¿Cómo podemos nosotros conceptualizar la tasa? Voy a parar aquí un momentito porque alguien me tocó la puerta y vamos a ver si todavía está por ahí para... Sí. Bueno, entonces, ahí me dicen si se mira o no se mira para no volver a fallar ahí. ¿Estamos? Sí se ve, licenciada. Bueno, Sí se ve, licenciada. gracias. Entonces vamos a ver un concepto de tasas para que ustedes se tomen una idea de lo que estamos hablando. Dice que tasa es la suma de dinero que paga una persona individual o jurídica como contraprestación a un servicio público que proporciona el Estado por la municipalidad de su jurisdicción o por cualquier otro ente estatal con la finalidad de cubrir los gastos que se producen con la prestación. Bueno, yo les pongo el ejemplo clarísimo. El agua potable. Ahí se paga una tasa. Cuando ustedes quieren datar su vivienda de agua potable, ¿qué es lo primero que hacen? Acudir a la municipalidad y comprar un derecho de agua potable. Antes se podía comprar un cuarto, luego media paja y ahora una paja. Antes daban título, hoy le dan un simple recibo y por siempre va a tener usted agua en su residencia. Pero cuando a usted le llega el recibo de la municipalidad, hagan ese ejercicio este mes. Ustedes en el mes de marzo están pagando lo del mes de febrero. ¿Por qué? Porque la municipalidad ya les proporcionó el agua, porque eso se llama una contraprestación. Ustedes, a cambio del pago que están recibiendo, el agua. ¿Y qué agua están pagando? La que están consumiendo. Esto no ocurre en los impuestos. Usted paga los impuestos y lo único que les dan es su recibo. Y lo guardan ustedes y ya cumplieron. Ahora, si no lo pagan, si tienen problema, porque ahí les va a aparecer la SAT y los va a obligar a pagar el impuesto. O sea que en las tasas hay contraprestación. Yo pago dinero, pero la municipalidad me da el agua que yo utilizo en mi casa para los sanitarios, para cocinar, para lavar ropa, para un montón de situaciones que todos ustedes ya los conocen. Entonces, la tasa es una retribución o una compensación que se paga por un servicio. En la tasa debe hacerse el cobro con equidad. ¿Cómo debemos de entender eso nosotros? ¿Qué significa eso? Que no debe exceder el costo del servicio. O sea, la municipalidad no puede lucrar con nosotros. ¿Por qué? Porque debe de haber equidad en el cobro de la tasa. Entonces no puede hacer el dinero, sino que lo que él va a cobrar es lo mínimo del servicio. La tasa es de carácter voluntario, pues solo se paga en virtud de la demanda de un servicio. El fin de las tasas no es el lucro para las municipalidades o para el Estado si en algún momento lo cobra, sino la intención de que la mayoría de los vecinos tengan acceso a los servicios públicos. Miren, por ejemplo, los drenajes. Los drenajes son fundamentales, porque ¿qué pasa donde no hay drenajes? Hay un montón de artefactos que están nadando. Y esa natación tiene riesgos, problemas de salud para todos los habitantes. Entonces,
Por eso es que precisamente los drenajes también son importantes. Díganme, si ustedes no tienen agua, ¿qué es lo que nos queda? Estar comprando pipas cada semana de agua potable. Y eso tiene un costo altísimo. La tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie. Claro, si usted compró lo que le van a poner de agua, si usted puso los tubos para que el agua potable llegara a su domicilio, se tiene que pagar el agua que ya, ahí se hace obligatoria. Naturalmente, si usted no compra, si usted nunca va a la municipalidad, no hace el trámite de agua, usted puede pasar sin agua. ¿Por qué? Porque la molestia va a ser para usted. Pero en el momento en que usted ya contrate el servicio, ahí se vuelve una prestación obligatoria, porque usted tiene que pagar el servicio que le están prestando. Entonces, el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige, en virtud de la ley, por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualice el obligado al pago. La historia de las tasas está ligado estrechamente al desarrollo de la administración pública. Durante el medioevo se entendía que las instituciones públicas, sobre todo la actividad de impartir justicia, servían al público. Para sufragar los gastos de estas instituciones y en especial para la remuneración de los funcionarios públicos, se consideraba que era necesario establecer la obligación de pago de quienes hacían uso de esos servicios. De ahí que no solo estaba obligado a pagar una tasa quien tenía interés en que se realizara un acto oficial, sino también quien tenía interés que el acto no fuera realizado. Las tasas crecieron de tal modo que los funcionarios pagaban por el derecho a recaudarlas y se llegó al arrendamiento de cargos públicos y a su comercialización. Hay varias definiciones. Si ustedes miran cada autor les va a dar una definición. Aquí tenemos una definición de Guillermo Ahumada. ¿Qué dice Guillermo Ahumada? Que un derecho que se percibe por el Estado como una persona soberana por servicios o prestaciones especiales individualizables de carácter jurídico, administrativo, organizados con fines colectivos y que los paga el usuario a su solicitud. Manuel Matus Benavente nos da otra definición, solo que esta es más corta, pero creo que es más completa, que nos dice: la prestación pecuniaria que el Estado exige a quien hace uso actual de ciertos servicios públicos, entre ellos el agua potable. Raúl Ríos y Mario Fornaciari nos da otra definición. ¿Qué dice él? Que es el ingreso monetario recibido por el Estado o ente público en pago de un servicio especial y divisible, que beneficie directamente a quien lo paga, al mismo que beneficia a la sociedad en general. Las tasas, ¿qué importancia tienen como una fuente de ingreso? Es grande la importancia de las tasas. Yo por eso les digo que creo que las tasas debieron de haber ido en el Código Tributario, pero lógicamente la explicación es que se pensaba que iban a ir en el Código Tributario Municipal, pero nunca llegó. Disculpen que tenga sed. Entonces dice que es grande la importancia de las tasas como una fuente de recursos para el Estado, ya que a través de ellas el poder público recauda fuertes sumas que lo resarcen de las cantidades erogadas en la prestación de servicios. Tal como lo señala el autor Emilio Margay Manotó, ocupa el segundo lugar en importancia como fuente de derecho tributario. ¿Cuáles son las características? Y aquí volvemos a hacer un resumen. Cada autor aporta una característica y ahí en conjunto sacamos varias características. Si ustedes miran 3 libros, se van a dar cuenta que unas están repetidas y unas son nuevas. Primero, el servicio se presta por petición del usuario y es lo que yo les estoy diciendo. Ustedes quieren datar de agua potable su vivienda, ustedes van a hacer su trámite a la municipalidad y piden que por favor les presten el servicio.
Si ustedes, lógicamente, nunca llegan a la municipalidad, pueden pasarla sin servicio y ahí no van a tener ningún inconveniente. La tasa es el ingreso monetario recibido por el Estado o cualquier ente público. Las tasas emanan del Estado, en virtud que es el Estado o cualquier ente estatal el que las establece, de conformidad a su poder imperio que puede imponerlas. La tasa es recibida por el Estado o por cualquier ente estatal por el pago de un servicio especial o determinado. La condición esencial de la tasa es la prestación de un servicio público especial y divisible. Y si el Estado no lo proporciona, no tiene derecho a cobrarlo. Por eso les decía, si ustedes no le piden a la municipalidad hacer ese trámite de la datación de agua potable, no va a haber nada. Las tasas deben de estar establecidas en leyes y en reglamentos. Son voluntarias en virtud de que priva la voluntad del contribuyente de hacer uso o no del servicio. Ahora, si ustedes piden el servicio, ahí ya se convierten en obligatorias. Eso quiere decir que el contribuyente ha de demandar el servicio. La tasa debe de ser pagada por quienes directamente reciben el servicio público. Significa que únicamente pagará el servicio quien lo usa. Vamos a ver la clasificación de las tasas. La primera clasificación, las tasas por servicio. Son aquellas que paga el usuario cuando utiliza directamente el servicio y se fundan en el uso o disfrute de un servicio público de carácter esencial. Por ejemplo, el agua potable y los drenajes. Tasas administrativas. Son las que prestan los entes de la administración pública. El cobro que realiza a la administración al prestar servicios públicos administrativos, dando constancias de algún proceso, de un acto administrativo, como por ejemplo certificaciones de partida de nacimiento, licencias de conducir, copia de resoluciones administrativas, etc. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, las tasas por el otorgamiento de documentos públicos. Son las que se pagan cuando se solicita la copia de documentos públicos oficiales, por ejemplo, los pasaportes. Ahora, cédulas de vecindad, ya no, yo se las dejé aquí como un antecedente, pero realmente lo que se paga es por la obtención del DPI o partidas de nacimiento y partidas de defunción. También hay tasas por servicio de instrucción pública, cuando se pagan a escuelas públicas primarias, secundarias, universitarias, y se incluyen aquí las que se cobran para entrar a museos, a galerías de arte, a jardines zoológicos, a teatros oficiales, ejemplo, la entrada al Teatro Nacional, anteriormente la UP, y el Teatro de Bellas Artes. También hay tasas por servicio de energía eléctrica o gas natural, pero se les llama tasas por servicio de energía. Son las de mayor significación dentro de los países y se cobran por la energía eléctrica y el gas natural generalmente ofrecidos por entes estatales. Hay tasas por servicio de transporte. En muchos países se da cuando el transporte es estatal. Nosotros realmente el único transporte que tenemos, saben ustedes, que son los municipales. O sea, nosotros carecemos de esos transportes. Ojalá que el aerómetro funcione, pues, y todavía los viejitos nos podamos subir, porque dice que no para nunca eso. Y luego, las tasas por acreditación de visitas y controles que se pagan por controles y visitas que se realiza al Estado. También hay tasas por concesión de licencias para el ejercicio y actividades reguladas por la ley. Son aquellas que se pagan para el desarrollo de una actividad lícita, ejemplo, cuando se otorga una licencia de conducir vehículos automotores, licencia sanitaria, ejercicio de una profesión, etc. Aquí es importante revisar, bueno, yo les diría, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que pudiéramos hacerlo? Bueno, es importante en el tema de las tasas revisar que según una sentencia de inconstitucionalidad total
que es el expediente 1239-2000, la Corte de Constitucionalidad indicó varias cosas que son importantes y dijo: es criterio reiterado de este tribunal el que la tasa es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio público individualizado a favor del contribuyente. Es decir, es una relación de cambio en virtud de la cual el particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir una contraprestación por un determinado servicio público. También sentencia, de acuerdo a una inconstitucionalidad general, que es el expediente 1552-2000, dijo: en cuanto a las tasas cuya creación, si es competencia de las corporaciones municipales, hay consenso en que se trata de prestaciones en dinero o pecuniarias exigidas por la contraprestación de una actividad de interés público. Por ello, en las tasas como relación de cambio se dan los elementos de pago voluntario de una prestación en dinero fijada de antemano y una prestación de un servicio público. El hecho generador es una actividad estatal o municipal, determinada, relacionada concretamente con el contribuyente, lo que la distingue claramente del arbitrio, que contiene una actividad general no relacionada concretamente por el contribuyente. Dudas, para mí que nos tendríamos que quedar hasta aquí. Dudas, comentarios, alguna cuestión que quisieran decir, y yo que les voy a decir lo siguiente. Yo no quiero correr con darles documentos para que estemos listos para el segundo examen parcial. Hoy es la declaratoria de huelga, pero como nos dieron en la facultad la posibilidad de dar las clases por Zoom, yo me atrevería a pedirles que sea hasta el viernes de la semana entrante que nosotros podamos recibir las clases, porque esto nos va a permitir no correr mucho, porque como les expuse, dicen que solamente volvemos una semana después de la Semana Santa y ya comienzan otra vez los exámenes segundos parciales. Entonces, si alguien no está de acuerdo o algo, yo quisiera decirles esto para que hagamos un sacrificio todos y recibamos clase la semana entrante. Si hay alguien que no está de acuerdo, pues este es el momento en donde yo les pediría que indiquen los inconvenientes, pero yo les pediría de favor que hagamos un esfuerzo en bien de todos. ¿Sí, Jocelyn? Licenciada, tengo una duda. Sería toda la semana virtual, el día martes y jueves, ¿verdad? Exactamente, así es. Muchas gracias, licenciada. Sí, o sea, serían los dos periodos míos, nosotros nos miraríamos siempre de 5:30 de la tarde a 7 menos cuarto, martes y jueves, que es lo que a mí me interesa. Sí, licenciada, está bien. De hecho, varios catedráticos nos han trasladado la información que las clases las recibiremos virtualmente por salvaguardar nuestra seguridad como la de los docentes, ¿verdad? Ok, Por entonces todas las estamos actividades que ahí. están realizando. Sí, Gracias, de igual Juan. manera yo lo informo en el grupo, Lic, para que todos Háganme estén. favor, Juan Manuel, gracias. Entonces, también con las disculpas que hoy no pude hacer el examen extemporáneo, pero era la declaratoria de huelga y difícilmente hubiéramos salido de la universidad. Entonces, con ese examen nos quedaremos hasta que estemos presencial la semana después de la Semana Santa. Y en eso yo avanzo la calificada, así ya es rapidito. Así que gracias por su comprensión, gracias por su esfuerzo y nos vemos el martes, si Dios nos lo permite. Pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Adiós. Feliz noche.